Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Oscar Quispe y bienvenidos a La Voz del 21. Este miércoles la portada de nuestro diario fue la siguiente: ya no usarán la inmunidad como impunidad. La Comisión de Constitución aprobó por mayoría eliminar privilegios. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Fernando Tuesta. Fernando Tuesta fue presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y es un analista político muy reputado. Doctor Tuesta, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Doctor, la Comisión de Constitución dio ayer el primer paso para eliminar la inmunidad parlamentaria, que siendo que la inmunidad es una figura importante en el Parlamento, pero en los últimos años esta fue usada por malos congresistas eh, y se convirtió más en impunidad, ¿verdad? Ahora, pues la Comisión de Constitución ha aprobado un dictamen importante. ¿Usted cree que se pueda aprobar esto en el Pleno del Congreso? Bueno, me sorprendió gratamente lo aprobado el día de ayer en la Comisión de Constitución, tanto en el tema de la inmunidad parlamentaria como en el tema de las limitaciones de candidatear para aquellas personas que tienen sentencia en primera instancia por delito doloso de más de 4 años. Yo creo que sí es un gran avance, y digo que me sorprendió porque habían voces que ya anunciaban otro tipo de modalidad, que no era otra cosa a su vez que aquello que ya hemos visto en muchas oportunidades, ¿no? Si uno leía el marco del desarrollo hasta el día de hoy de la inmunidad parlamentaria, uno podía ver que estaba bien, ¿no? El tema era cómo siempre habían algún resquicio, alguna posibilidad, alguna ventana que se abría para que efectivamente, como tú bien señalas, esto que había sido un recurso de protección contra el poder político, se convirtió en realidad en el espacio en donde se protegía a personas que, de manera indebida, a personas que debían estar purgando las respectivas condenas, sobre además temas, delitos comunes que nada tenían que ver con la función parlamentaria, ¿no? Entonces, habían casos en que se solicitaba por parte de la Corte Suprema el levantamiento de la inmunidad parlamentaria que podía durar años. Entonces, lo único que tenía que hacer el Congreso era evaluar si este pedido tenía algún alcance político, ideológico, digamos, más no valorar si es que esto debía o no proceder, digamos, o evaluar o hacer que trámites formales y muchas veces engorrosos impidieran el levantamiento de la inmunidad y estos parlamentarios pasaran a ser procesados como corresponde, como cualquier persona, ¿no? En los fueros que se establecían. Ahora, eh, digo, sorprende porque habían voces que estaban en contra, ¿no? Pero ahora tiene que pasar al Congreso de la República, en el Pleno se tiene que votar. Esto requiere una votación calificada, requiere 87 votos, no solamente ahora y máximo el 5 de este mes, que es además domingo, y una segunda legislatura volver a aprobar con este mismo umbral de votos para que se modifique la Constitución. Ahora, en el interín, ¿qué puede pasar? Muchas cosas, ¿no? No sería la primera vez que un dictamen se apruebe en comisiones y, digamos, se revierte en el Pleno. Vamos a ver qué pasa. El Pleno tiene para votar hasta el 5 de julio, pero si es que esta ley, ¿no? Si es que se hace ley, se quiere aplicar para las siguientes elecciones, también tendría que ser votado dentro de las primeras semanas de la segunda legislatura. En realidad, el propio Parlamento ha modificado la norma de tal manera que se pueden hacer modificaciones a su vez de todo lo que corresponde a una reforma política hasta fines de septiembre. Entonces hay plazo, ¿no? Con tal que no choque con el calendario electoral. En el caso de la inmunidad parlamentaria, en realidad no tiene ningún impacto en el cronograma electoral. En la otra, aquella que limita las candidaturas, septiembre todavía no hay inscripción de candidaturas.
sino esto estamos hablando entre diciembre hasta febrero, la inscripción de candidaturas, entonces estamos a tiempo, ¿no? Pero este es un buen avance, sin duda, sin duda. Tampoco se puede postergar, pues, ¿no? Es mejor que se haga de manera pronta. Doctor, ¿y cómo queda entonces la protección que tiene el congresista? Porque, vamos, la inmunidad en el papel era una buena opción porque, vamos, como usted decía, para protegerse del poder político. Entonces, si se elimina la inmunidad porque ya malos congresistas la usaron, que venían con problemas de la justicia, la usaron de una mala manera, ¿cómo queda ahora el parlamentario? ¿Cómo queda la protección de la figura del congresista? Mira, en realidad el parlamentario no tiene por qué tener prerrogativas tan especiales. Las tiene, las debe de tener para el ejercicio de su función. Se está argumentando algo así como los parlamentarios que controlan mucho, los fiscalizadores se van a ver limitados. Eso no es cierto. Para empezar, no en todos los países hay inmunidad. En segundo lugar, veamos los casos. ¿Cuáles son las evidencias mayores? ¿Se ha protegido realmente a aquellos parlamentarios que por su espíritu de fiscalización habían sido limitados, controlados? No. Dígame algún caso. Miren ustedes, por ejemplo, eh, los casos más quizá de conocimiento público, ¿no? El caso del señor Moisés Mamani, del parlamento anterior, el señor Edwin Donaire, el parlamentario Ríos. eh, Ellos debieron haber pasado a los procesos correspondientes, levantándose de manera rápida la inmunidad parlamentaria. Muy por el contrario, se alargó y era claro, pues, que eso partía de ciertos acuerdos políticos, ¿no? Incluso fugaron, se los ha encontrado a ellos, ¿no? Es que ellos libremente o según digamos, los pasos que había que dar, se presentaron ante la justicia, ¿no? Entonces, no hay de ninguna manera, pues, eh, un uso que uno pueda demostrar que en realidad se trató de acallar a los fiscalizadores. Muy por el contrario. Todos los casos, casi todos los casos tenían que ver con eso. Además, nuevamente, y para que se entienda, eh, no se puede de ninguna manera denunciar, y un juez no puede aceptar una denuncia de esta naturaleza cuando el parlamentario está haciendo uso de su función, por ejemplo, en el recinto parlamentario, ¿no? Pero fuera de él, por ejemplo, ¿por qué razón un parlamentario va a ir a un medio de comunicación y va a difamar a una persona? ¿A título de qué? ¿De qué es parlamentario? ¿A título de qué? En cambio, si yo difamo al parlamentario, él sí me puede denunciar y se puede iniciar un proceso contra mí. O sea, ¿qué prerrogativa es esa que desnivela de manera injustificada, innecesaria, a favor de los parlamentarios? Estamos hablando además, ojo, de delitos comunes, ¿no? Delitos que se cometen antes del ejercicio de la función, como ha habido estos casos que hemos visto, pero Y, incluso en el periodo de la función parlamentaria. ¿Por qué va a existir una protección y por qué se tiene que pasar por una serie de mecanismos, pasos que se han dado de manera innecesaria para impedir y limitar que estas personas puedan encarar los procesos que son necesarios, ¿no? ujú. Doctor, usted decía algo importante. Bueno, son personas que vienen con procesos, ¿verdad? Pero entonces aquí ya se hace un llamado de atención a los partidos que eligen a estas personas para que sean los candidatos. ¿Cómo está en estos momentos ese punto? ¿Hay una regulación hacia los partidos para que, vamos, no presenten este tipo de personas, de candidatos? ¿O son los partidos quienes tienen que autorregularse? En principio, digamos, deben de pasar por elecciones internas, ¿no? En principio, el partido debiera conocer cuáles son estas personas que van a representar. Muchos de ellos ciertamente no son militantes del partido, ¿no? De los partidos, son invitados. Existe una ventanilla única
pero que además lo administra el Jurado Nacional de Elecciones, que puede proveer de información a los partidos. Ahora, no siempre está actualizada, ¿no? Por lo tanto, el, el partido no puede, pues, responsabilizar al Jurado Nacional de Elecciones, ni mucho menos. ¿Cómo es posible que no exista un mínimo de indagación sobre las personas que van a participar? ¿No? Entonces, los partidos se tienen que hacer responsables, sin duda, ¿no? Pero eso también da cuenta, repito, de lo siguiente, que los partidos se llenan, pues, de invitados, ¿no? Ujú. Por diferentes razones, porque ayudan no solamente a la campaña, sino porque probablemente financia las propias y quizá de algún candidato presidencial, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos al otro punto que también se aprobó ayer en la Comisión de Constitución. Ayer también se aprobó el dictamen que incluye en la Constitución el artículo 34A, que impide la postulación a cargos de elección popular a los condenados en primera instancia por delitos dolosos en calidad de autor o cómplice, cuya pena efectiva o suspendida sea mayor a 4 años. ¿Qué opina de esto, doctor? Nosotros en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política justamente propusimos este proyecto de ley de modificación constitucional y también de modificación legal legal como consecuencia de lo primero. Y es que lo que ha ocurrido en el Perú, sabemos, es el desprestigio muy grande de la política. Y en algunos casos se parte de este justamente primer paso, a la inscripción de candidatos. Y entonces, si bien es cierto, no es, la condena no está basada ya en una sentencia firme, es decir, en una instancia definitiva, ¿no? Lo cierto es que la gran mayoría terminan así y además estamos hablando, si bien de una limitación al derecho, no existe pues los derechos absolutos, ¿no? Hay también pues la necesidad de que el electorado pueda tener al frente una oferta política limpia, digamos, ¿no? Y, y, y es por ese resquicio, además, que terminan protegidos a su vez por la inmunidad parlamentaria, ¿no? Gente condenada, así sea en primera instancia, pero además delito doloso, o sea que en realidad más de 4 años son la mayoría de los delitos graves y que más de 4 años generalmente es prisión efectiva, pero muchos se han inscrito y luego viene la inmunidad, y lo que tú tienes es 5 años en donde no se te puede tocar, ¿no? Por eso ambos casos están, digamos, interconectados. Para nosotros esto era fundamental que se apruebe y estamos en ese proceso. Ojalá que el Pleno del Congreso ratifique pues esta decisión de la Comisión de Constitución. Los críticos o los opositores a este dictamen y algunos analistas decían que no se puede limitar el derecho a postularse. Y también lo que comentaban era que una sentencia en primera instancia no era definitiva y que, bueno, en algunos casos, pues esta se terminaba por terminaba por absolverse en una instancia superior. Eso era lo que decían los críticos. ¿Cómo ve esas posiciones? No, este es un tema, claro, que causa pues discusión, ¿no? Lo que han señalado mm, evidentemente es algo razonable, pero al encontrar, por ejemplo, la información sobre los candidatos que a su vez fueron posteriormente congresistas, casi no se ha dado ese caso que se señala, ¿no? Muy por el contrario, se ha ratificado en la mayoría de los casos, pero además, repito, está entrelazado este tema que estamos discutiendo con lo de inmunidad parlamentaria. Es claro que algunos postulaban para tener una protección y no puedan vérselas con la justicia. Eh, en abstracto, por eso se dice que es limitar un derecho, pero nuevamente, pues, ningún derecho es un derecho absoluto, ¿no? Más aún cuando estamos delante de un proceso penal, no estamos hablando de cualquier proceso, ¿no? En el orden administrativo, en fin, en otras áreas, estamos hablando de derecho penal, en el ámbito penal, y donde están temas tan complicados, ¿no? Donde personas han estado vinculados a redes de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, etcétera, ¿no? Y que luego ingresar al Parlamento han sido
casi un imposible de que puedan enfrentar a la justicia. Y además ellos mismos han sido sus casos, digamos, parte del desprestigio del Parlamento. Y como parte del desprestigio del Parlamento ha sido las negociaciones que se hacían entre partidos para protegerse mutuamente. Entonces, estas dos buenas noticias que hemos tenido, si se aprueban en el Pleno, ya se van a aplicar para las siguientes elecciones, ¿verdad? O sea, apenas se aprueba y la reforma constitucional surte efecto al día siguiente de publicado en el diario oficial, claro, claro que sí. Doctor, y ahora quería preguntarle sobre esta propuesta de hacer las elecciones, bueno, en solo elegir un ganador solo en primera vuelta. ¿Cómo lo ve usted? ¿Será posible? Bueno, eso parte de un artículo que hice en el diario El Comercio de hace como 2 meses y medio. Yo partía de una consideración. Em, Estamos todavía en una pandemia cuyas consecuencias vemos diariamente, pero que se prolonga, ¿no? El próximo año no es que vamos a estar libre, lamentablemente, el hecho de que todos pudiéramos estar vacunados y protegidos no se va a dar según se entiende. Y entonces el tema era el siguiente. eh, la elección es un proceso que termina en una jornada en donde se concentran 25 millones de personas en 8 horas en 5.000 locales. No existe ningún tema, caso, evento donde se pueda concentrar más gente. Olvídense del transporte, los mercados, eso no es nada el día de una elección, ¿no? La concentración de gente y por lo tanto la posibilidad de contagio crece, ¿no? Y del contagio, algunas muertes. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, la propuesta era la siguiente. Si se ha postergado las elecciones primarias, coherentemente había que mirar estas dos elecciones, donde entonces ya no participan 25 personas, sino 25 personas por dos, porque es primera y segunda vuelta. Entonces el riesgo se duplica. Entonces, si el riesgo se duplica, habría que pensar, y ese fue mi planteamiento, ¿qué pasa si se hace una elección en una sola vuelta? O sí, en una sola vuelta. Entonces, dos cosas. La primera, ¿han habido elecciones en una sola vuelta en el Perú? Sí, hasta 1980. La historia de Perú fue en una sola vuelta. Dos, en otros países hay en una sola vuelta, sí hay. En otras partes del mundo hay una sola vuelta, la mayoría. Y entonces, ¿por qué creemos que la segunda vuelta es el único mecanismo legítimo para elección de presidente? Bueno, los inventores son los franceses. Los franceses tienen segunda vuelta, pero bajo un mecanismo distinto. Ellos primero eligen en dos vueltas al presidente y después de elegido el presidente, viene la elección parlamentaria, la Asamblea Nacional, pero también con dos vueltas. ¿Qué esperaban los franceses? Tener un presidente elegido con una mayoría absoluta o más, gracias a la segunda vuelta, pero también los parlamentarios. Tenían como propósito entonces acotar el número de partidos, reducir el número de partidos. Eso en América Latina no se hizo mal, pero además el presidente de Francia no tiene los poderes de un presidente en América Latina. El presidente en Francia solamente dirige la política externa y de defensa. Es el primer ministro elegido en el Parlamento que tiene el encargo de la política interna. Pero eso llevado acá, llevado acá. ¿Se cumplió acaso algo de esto? No. Pero luego comenzamos a ver data y lo siguiente, porque la gran preocupación de los críticos a lo que yo propongo es, dicen, ¿qué pasa si un candidato saca el 20, 15% porque se presenta 10 o 15? Hay información. Entonces, yo he sacado el promedio de aquellas elecciones de una sola vuelta. Ujú. Y el promedio del ganador es 46%. El promedio, ¿ah? En cambio, el promedio del ganador en primera vuelta, cuando hay mecanismo de dos vueltas, es 41%, menos. Porque el elector se comporta de manera distinta según el mecanismo que lo tiene al frente. La última vez ocurrió en el Perú en 1980. La UNDE ganó con 45,7%. ¿No? La gente deja de votar y va a concentrarse en los candidatos con mayores posibilidades. Entonces, no existe un problema de legitimidad. Por lo demás, la legitimidad no lo da el porcentaje. ¿De cuánto acá?
¿De cuándo acá la legitimidad lo da el porcentaje? La legitimidad lo dan las reglas aceptadas por todos. Es como, yo decía el símil con el fútbol. Es decir, si tú ganas por 1-0, lo mínimo, te dan 3 puntos. Si tú ganas por 15-0, te dan 3 puntos. ¿Cuál es más legítimo? ¿1 o 15 goles? Los dos. Porque además en el primer caso podría ocurrir que tú tienes un equipo o dos equipos muy competitivos. Tú podría existir una elección donde hay varios candidatos competitivos. Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se tiene que cambiar la constitución? Se tiene que cambiar la constitución. Quienes argumentan en contra de esto tienen que decir además cómo van a proteger a los electores que se arriesgan en ir a las elecciones, pero en este caso 2 veces. Y en tercer lugar, y este es muy importante, cómo hacer para que participe la gente. Porque si es que el elector ve que no existe una posibilidad, o que sí existe un riesgo alto de un tema de su salud y de su vida, no va a votar. El gran problema sería que, que un porcentaje alto no vote, como ya ocurrió en el mismo Francia, en elecciones municipales ahora en el mes de marzo, va a votar solo la mitad de los franceses, considerándose la más baja participación de toda la historia. ¿Eso es lo que queremos en elecciones presidenciales? Pues no. Entonces, hay que discutirlo, pero hay que discutirlo bien, hay que discutirlo con razonamiento, con información, con evidencia y sacar una buena modificación si eso corresponde. Bien, doctor Tuesta, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, pues. Hasta este momento. Muchas gracias. Fue Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Con él ya hemos analizado estos dos dictámenes que se aprobaron ayer en la Comisión de Constitución. El primero, que, bueno, impide la postulación de personas sentenciadas en primera instancia por delitos dolosos, y la segunda, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Si usted quiere más información, puede leer la edición impresa de Perú 21 y por supuesto también visitar nuestra página web www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe. Permiso.